Cada pueblo tiene sus secretos enterrados, pero en St. Ockmore, los secretos no solo se quedan enterrados, sino que son cazados. Esa noche, cuando las puertas de la vieja mansión se abrieron y una figura solitaria salió de las sombras, sabía que alguien estaba mirando, alguien que solo cazaba la verdad, y esta vez, la presa era más grande que nunca. El sol de la mañana bañó a Stenmery Mead con un suave brillo dorado, brillando contra los setos cargados de rocío e iluminando las cabañas encaladas con una luz serena, casi etérea. El pueblo, sin prisas y seguro de sí mismo, se agitó en su propio ritmo deliberado. El niño del panadero pasó en su bicicleta. El gato del vicario se estiró lujosamente en un alféizar de ventana, calmado por el sol, y la señora Croft abrió sus persianas con su floreciente teatralidad habitual. Sin embargo, su única audiencia, un petirrojo desinteresado posado en la cerca, permaneció impasible. La señorita Jane Marple salió de su modesta pero impecablemente cuidada casa, asegurando la puerta del jardín detrás de ella. Era una mujer pequeña, y sin pretensiones, del tipo que se mezclaba fácilmente con el fondo, hasta que uno se daba cuenta de que había observado en silencio todo sobre ellos. Su sombrero, práctico y ligeramente descolorido, se sentaba en un ángulo sin sentido, y en una mano enguantada, llevaba una canasta de mimbre, aparentemente destinada a los víveres. Tenía el aire de algo que podría transportar mucho más que manzanas y galletas de té, si surgía la necesidad. Caminó por el tranquilo sendero, pasando setos cuidadosamente recortados y cabañas de piedra adornadas con rosas trepadoras. Sus pasos eran sin prisas, pero con propósito, una mujer que nunca perdía el tiempo, pero que jamás parecía apresurada. Al pasar junto a un carro, su conductor le dio un saludo con la gorra. Mañana, señorita Marple. Buenos días, señor Finch. Llega temprano hoy. Negocios en Bramford Hall, dijo con una risa su voz, una mezcla de diversión e inquietud. Estamos restaurando el viejo lugar, o tratando de hacerlo. Nada se queda en esa casa. Las herramientas desaparecen. Los trabajadores se quejan. Dicen que está maldita. Los ojos de la señorita Marple brillaron. O tal vez, sugirió a la ligera. Simplemente no le gusta el cambio. Él rió, tocó su gorra nuevamente y siguió adelante. La plaza del pueblo ya estaba viva con su bullicio tranquilo y metódico. La señora Harris barrió los escalones de correos con eficiencia, su escoba golpeando la piedra en movimientos agudos y rítmicos. Frente a la tienda de abarrotes, la señora Bellamy y la señora Simmons se inclinaban conspiradoramente, murmurando en tonos discretos, su conversación tan intencionada como palomas disputando una miga particularmente atractiva. La señorita Marple se detuvo junto a un puesto de mercado, seleccionando una pera madura de una caja, no tanto por la fruta, sino porque el lugar le ofrecía un excelente punto de vista para observar un intercambio intrigante cerca del muro del cementerio. La señorita Green, la secretaria del médico, permanecía rígida, con los brazos cruzados, enfrascada en una confrontación tranquila pero tensa con el señor Litchfield, el abogado del pueblo. Litchfield, un hombre resbaladizo y calculador, había dominado el arte de parecer preocupado y egoísta al mismo tiempo. Se inclinó hacia ella, hablando en voz baja. La señorita Green sacudió la cabeza. Fuera lo que fuese que él le había dicho, ella no se conmovió. Su conversación terminó abruptamente. Litchfield se alejó, su abrigo ondeando detrás de él como un cuervo furioso. La señorita Green se quedó un momento más, con las manos apretadas a sus costados, antes de girarse y marcharse con pasos rápidos y resueltos. La señorita Marple guardó la escena en su memoria, como quien dobla cuidadosamente un pañuelo de encaje que podría resultar útil más tarde. Al entrar en la tienda de té del pueblo,
Una pequeña campana tintineó sobre su cabeza. Cerca de la ventana, dos mujeres estaban sentadas con las cabezas juntas en un susurro. La señora Price, regordeta, alegre y dueña de la boca más rápida de St. Mary Mead, hablaba animadamente con la señorita Turner, la maestra retirada. Esta última mostraba una expresión de intenso interés, el tipo de mirada que sugería que un bocado particularmente jugoso de información acababa de caer en su regazo. Cuando la señorita Marple entró, ambas mujeres se sentaron rectas, como niños atrapados con la mano en la lata de galletas. «Señorita Marple», exclamó la señora Price, con un entusiasmo un poco exagerado. «Fuera temprano», lo respondió la señorita Marple con suavidad, instalándose en un asiento junto a la ventana, y desplegando su servilleta con cuidadosa precisión. «Espero no estar interrumpiendo». El rostro de la señora Price se debatió entre la discreción y la abrumadora necesidad de compartir chismes. La batalla fue breve. «¿Ha oído sobre el descubrimiento en Bramford Hall?» La señorita Marple untó su tostada con deliberada lentitud. «Una renovación». «No». La señora Price se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. «Más que eso, encontraron algo. Una cámara oculta, una antigua estatua, un ídolo, una estatua de Tanit», intervino la señorita Turner, visiblemente encantada por la oportunidad de mostrar su conocimiento. La señorita Marple arqueó una ceja. «La diosa fenicia», continuó la señorita Turner, su tono lleno de erudición, «símbolo del amor y la guerra, a menudo vinculada al sacrificio. ¿Y sabe qué más?», añadió la señora Price, rebosante de intriga. «Se dice que Bramford Hall fue usado hace mucho tiempo como lugar de reunión para un grupo, antes de nuestro tiempo, por supuesto, pero secreto, como un culto», enunció la última palabra con deleite. La señorita Marple bebió un sorbo de su té. «Qué curioso». «Oh, hay más», insistió la señora Price. «Los trabajadores encontraron el ídolo, y uno de ellos renunció en el acto. Se marchó de inmediato. Dijo que no trabajaría en una casa tocada por cosas oscuras». La señorita Marple permaneció impasible. «La superstición es una fuerza poderosa». «Yo lo diría», asintió la señora Price con firmeza. «Si me pregunta, cosas así no son enterradas sin razón». La señorita Marple dejó su taza y miró el rizo de vapor que se elevaba en el aire. Un pasado enterrado, un secreto olvidado, y ahora, una perturbación que había agitado algo, o alguien, despierta. La señorita Marple avanzó con cuidado sobre el camino de piedra desigual que conducía a Bramford Hall. La finca se alzaba ante ella como una reliquia olvidada de otra época. El aire estaba impregnado del aroma de la madera húmeda y de algo más viejo, un peso mohoso que se aferraba a las paredes, como un susurro de asuntos pendientes. Había escuchado los murmullos en el pueblo, conversaciones a medias entre los trabajadores, susurros sobre herramientas perdidas y manos inestables, sobre sombras donde no debería haber ninguna. Ahora, mientras se acercaba a la entrada del salón, lo veía en sus rostros, la renuencia, las miradas silenciosas intercambiadas, como si la casa hubiera crecido ojos. En el interior, el aroma del polvo y la descomposición se arrastraba por los pasillos. Las pinturas colgadas en las paredes la observaban con ojos demasiado sabios, sus marcos opacados por el abandono. Cerca de la gran escalera, un capataz permanecía rígido, frotando su barbilla erizada mientras miraba la oscura abertura en el muro de piedra. «No la esperaba aquí, señorita Marple», murmuró, aunque sin dureza. «Pocas personas lo hacen», respondió ella con calma, avanzando con paso firme. Su mirada se posó en la cámara más allá. Había estado sellada durante décadas, quizás más, oculta tras un panel que cedió durante las renovaciones. La habitación era pequeña,
El aire espeso, intacto, como si algo en su interior hubiera estado esperando, y allí, en el centro, se erguía una estatua. No era grandiosa, no era grande, pero su presencia resultaba inquietante. Tallada en obsidiana, su forma era humanoide, pero incorrecta. Su rostro estaba en blanco, liso donde deberían haber rasgos, salvo por la sombra de unos ojos huecos que parecían beber la tenue luz. Sus manos, largas y delgadas, se alzaban en un gesto perturbador, ni acogedor, ni repelente. La señorita Marple observó cómo los hombres se retrocedían. Incluso el más ruidoso entre ellos evitaba mirarla directamente. No es una reliquia ordinaria, murmuró ella, deslizando un dedo enguantado sobre el pedestal cubierto de polvo. Bajó la vista, bajó la capa de suciedad. Aparecía una inscripción, gastada, pero aún legible. Su voz apenas fue un susurro. Fue enterrada por una razón. El capataz exhaló bruscamente. Era un hombre que no creía en fantasmas, pero había visto demasiadas cosas inexplicables. La encontramos esta mañana, admitió. Hizo una pausa vacilante, sellada detrás de la pared, y miró a sus hombres antes de continuar. El niño que la descubrió, Benny, se fue. La señorita Marple arqueó una ceja. Se fue, dejó sus herramientas y salió corriendo. Dijo que no se quedaría un minuto más en una casa que guarda secretos como este. Ella asintió. No estaba sorprendida. Los secretos son como raíces. Pueden estar enterrados, pero nunca están realmente muertos. Y algunas casas, algunas historias, no reaccionan bien cuando se les perturba. El profundo silencio que cayó sobre Bramford Hall era pesado, denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido olvidar aquel lugar. Pero las cosas enterradas nunca permanecen ocultas para siempre. Cuando los trabajadores derribaron las viejas paredes, se toparon con algo que superaba cualquier expectativa. Una pequeña estatua, tallada en piedra, sus ojos huecos, extrañamente vivos, a pesar de los siglos. Jack Pritchard pasó los dedos por la base, apartando el polvo acumulado por generaciones. Bajo la suciedad, una inscripción apenas visible se reveló: Istar. Jack frunció el ceño. Istar, una diosa del amor y la guerra. Pero, ¿qué hacía allí? En una antigua mansión inglesa. El aire se volvió helado. Los candelabros se balancearon, apenas, pero lo suficiente, como si algo oculto en las paredes. Son la presaridad. Es mejor no pensar demasiado en esto, murmuró, pero incluso su propia voz temblaba. Esa noche, cuando la casa quedó en completo silencio, un sonido resonó en la oscuridad, un rasguño, lento, deliberado, como si algo estuviera despertando. Has estado haciendo preguntas, estado haciendo preguntas. Ella asintió, con una leve inclinación de cabeza. Tienes respuestas. Él dudó un instante, como si sopesara sus palabras, y luego la llevó hasta una vitrina. En su interior, un pequeño ídolo se erguía sobre un pedestal de terciopelo, tallado en piedra negra. Sus ojos huecos parecían verla, o quizás juzgarla. Fue encontrado durante la excavación de la fundación de la mansión, dijo en voz baja, casi como si temiera ser escuchado. Los lugareños lo llamaron un mal presagio. No estaban equivocados. Evelyn recorrió la inscripción en su base con la yema de los dedos, apenas visible, desgastada por el tiempo. ¿Crees en las maldiciones?, preguntó, su voz firme, pero con un matiz de curiosidad inquieta. El curador exhaló, su mirada fija en la vitrina. Creo en las consecuencias. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas, aunque afuera, la noche estaba en calma. Evelyn miró el ídolo, sintiendo cómo una certeza fría se asentaba en su pecho. Algunas cosas nunca deberían ser desenterradas. La reunión del pueblo debía ser un evento rutinario, un encuentro de caras conocidas discutiendo preocupaciones mundanas.
Pero esta noche, algo había cambiado. El aire dentro del salón se sentía denso, cargado de algo tácito. Eleanor Graves tomó su asiento habitual en la parte trasera, donde podía observar sin ser observada. Los aldeanos se reunieron en sus lugares, sus expresiones tensas, sus voces más apagadas de lo habitual. El suelo de madera crujió bajo los pies, el aroma de la piedra húmeda y la cera de las velas se mezclaba con el aire frío de la noche. En la parte delantera, el reverendo Aldrich se aclaró la garganta. Su postura era firme, pero en sus manos, un ligero temblor delataba su inquietud. Todos sabemos por qué estamos aquí, comenzó, con un tono que intentaba sonar sereno, aunque el nerviosismo se filtraba en los bordes de su voz. Lo que se encontró en Blackthorn Manor no puede ser ignorado. Un murmullo recorrió la habitación. Por supuesto lo sabían. El ídolo, la cosa que había sido desenterrada bajo los cimientos de la mansión. Sus ojos huecos y sus bordes afilados parecían susurrar algo antiguo, algo que jamás debió salir a la luz. Vincent Harrow, el anticuario, se recostó en su silla, con una sonrisa lenta y calculadora. ¿Creen que encerrarlo en un museo cambiará algo?, preguntó con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la advertencia. ¿Creen que eso hará que lo olvide? La señora Whitmore, la esposa del panadero, resopló con desdén. Es un objeto, señor Harrow, no un fantasma. La sonrisa de Harrow se profundizó. Dígaselo a los hombres que lo tocaron. Silencio, inquietud. Y entonces, desde el extremo más alejado de la sala, una voz: la historia no permanece enterrada. Las cabezas giraron. El orador era un desconocido, un hombre de unos 40 años, delgado, con pómulos afilados, y una quietud inquietante, como si estuviera acostumbrado a ser observado. Llevaba un traje costoso, pero había algo salvaje bajo esa fachada pulida. A su lado, una mujer más joven, con una mirada fría y analítica. Perdóneme, dijo Aldrich, con cautela. No creo que nos hayan presentado. La sonrisa del hombre fue lenta, deliberada. Nathaniel Voss, respondió con un tono suave, pero cargado de significado. Mi asociada, Lillian Renard. Su acento era difícil de situar, su expresión, inescrutable. Hemos venido porque nos interesa el ídolo, su historia, su influencia. Una oleada de incomodidad recorrió la sala. ¿Qué influencia?, exigió la señora Whitmore, su voz más firme de lo que sentía. Voss entrelazó los dedos, tomándose su tiempo antes de responder. Eso depende de a quién le preguntes. Eleanor lo observó con atención. Había conocido hombres como él antes, aquellos que hablaban con enigmas y medias verdades. Blackthorn Manor nunca fue solo una casa, continuó Voss, con un tono pausado, meticuloso. Era un lugar de devoción. Silencio. La elección de esa palabra, devoción, era cuidadosa, demasiado cuidadosa. La mandíbula de Aldrich se tensó. Si tiene algo que decir, señor Voss, dígalo claramente. Voss asintió, apenas perceptiblemente. Personas que querían algo más que poder o riqueza, pensaban que podían controlarlo. Eleanor sintió que su pulso se aceleraba. ¿Controlar qué? Una pausa, y entonces, Voss se inclinó hacia adelante, su mirada fija, afilada como un filo de cuchillo. Algo más grande que los dioses. El sobre era grueso, de los que llevan peso más allá del simple papel. Florence Hale lo giró entre los dedos, recorriendo con la yema su sello de cera roja profunda. La insignia presionada sobre la cera no le era familiar. No era el escudo de una familia, no era el emblema de una empresa. Era algo más viejo, algo oscuro. La tinta en la portada era precisa, deliberada, sin remitente, sin dirección de retorno. Solo una línea en su interior, escrita con una caligrafía elegante y antigua: está invitada a una velada en Blackmere House. Una discusión sobre su importancia histórica.
El mensaje era esperado, inevitable. Desde el momento en que el artefacto fue desenterrado, esto ya estaba en marcha. Florence llegó al anochecer. Los neumáticos de su automóvil crujieron sobre la larga avenida de grava. Los árboles esqueléticos que flanqueaban el camino apenas se distinguían entre la niebla, sus ramas desnudas extendiéndose como dedos huesudos contra el cielo. Blackmere House se alzaba en la cima de la colina, oscura, quiallada, observando. A su lado, Isabella Moreau se sentó con un aire de desapego glacial, sus dedos rastreando ligeramente el borde de una copa de vino. Era el tipo de mujer que sabía escuchar sin revelar lo que estaba pensando, pero fue el invitado final el que inquietó la habitación. Lucian Faulkner, un nombre que solo se pronunciaba en tonos silenciosos, en habitaciones donde la gente temía ser escuchada. Se paró apartado, cerca de las sombras. Su presencia era silenciosa, pero imposible de ignorar. Sus ojos, oscuros como la tinta, se posaron sobre Florence, ilegibles. Un fuerte silencio se asentó sobre la habitación. Gabriel alzó su vaso. Todos sabemos por qué estamos aquí, dijo. Una onda de tensión recorrió la reunión. Lo sabían. El artefacto, lo que habían desenterrado, y la pregunta que venía con él, no qué era, sino qué se había despertado. La tormenta se había convertido en una llovizna implacable. Cuando Florence Hale llegó a Blackmere House, el aire olía a tierra húmeda y madera ardiente, la grava crujía bajo sus neumáticos. La mansión se alzaba imponente, su silueta enmarcada por árboles esqueléticos, cuyas ramas desnudas se agitaban suavemente contra el viento. Era el tipo de noche que devoraba el sonido, el tipo de lugar donde los secretos se convertían en sombras. Salió del coche, se enderezó los guantes, se acercó a las grandes puertas de roble justo cuando se abrieron. Señorita Hall, la saludó el mayordomo, como si hubiese estado allí todo el tiempo. Era delgado como un riel de ferrocarril, con un aire de precisión practicada, y una expresión ilegible. Sir Gabriel la está esperando. La invitación no había sido firmada, pero su intención era clara. En el momento en que se encontró el artefacto, se había tirado de un hilo, desentrañando algo que había estado atado durante demasiado tiempo. Atravesó el gran corredor, pasando junto a las ventanas altas y arqueadas, donde la luz de las velas parpadeaba contra el cristal. Las paredes estaban cubiertas de retratos de generaciones de Redgraves, ojos vigilantes. El aire estaba impregnado de madera vieja, cera y algo más, algo metálico, algo fuera de alcance. El salón era cálido, pero el ambiente estaba lejos de ser acogedor. El fuego crepitaba, enviando sombras danzantes sobre el suelo pulido. Los invitados ya estaban allí, algunos de pie, otros sentados, todos fingiendo que no se estaban observando. Gabriel Redgrave estaba junto a la chimenea, un vaso de brandy en la mano. Su presencia dominaba la sala sin esfuerzo. Su cabello comenzaba a platearse en las sienes, pero su mirada seguía afilada como una navaja. Sonrió al verla entrar. Señorita Hale, dijo con suavidad, justo a tiempo. Ella devolvió la sonrisa, medida y educada. Lo intento. Los otros ya estaban en su lugar. Walter Finch, el anticuario, examinaba una cajita de rapé plateada con la misma intensidad con la que estudiaba secretos que nadie más podía ver. Elena Reed, la abogada, se mantenía rígida en el borde de su asiento, sus manos entrelazadas con demasiada fuerza en su regazo, cargando el peso de una verdad incómoda. El reverendo Alden se demoraba junto a las estanterías, rozando con los dedos los lomos de los tomos envejecidos. No estaba leyendo, estaba escuchando, y luego estaban los otros, los que cambiaban la atmósfera de la habitación con su mera presencia. Víctor Reslón, recostado en su silla, con el fantasma de una sonrisa en sus labios, pero sus ojos calculaban. Un hombre que sabía más de lo que dejaba ver. Isabella Moreau,
elegante e inmóvil, sus dedos enguantados descansando sobre el borde de su copa, observando, evaluando, dejando que los demás se revelaran primero, y finalmente, Lucian Folzer, un nombre que pesaba, un nombre que la gente no pronunciaba a menos que tuviera que hacerlo, se quedó de pie en las sombras, medio dentro de la luz, medio fuera, su mirada, oscura e inquebrantable, una presencia que significaba solo una cosa: el juego había cambiado. Gabriel alzó su vaso. Bueno, ahora que todos estamos aquí, dijo la luz del fuego reflejándose dorada en sus ojos, comenzamos. Silencio, y estirado, deliberado, expectante, nadie habló, nadie se movió. Gabriel esperó, dejando que el momento se asentara antes de continuar. Ha habido, murmuró, girando su brandy lentamente, una gran preocupación innecesaria, por un artefacto bastante poco notable. Los ojos de Walter Finch se alzaron. Innecesaria, repitió, su voz tranquila, pero con un filo de incredulidad. Gabriel exhaló, fingiendo diversión. Es una estatua, mi querido Finch, una reliquia de un dios olvidado hace mucho tiempo, apenas una leyenda. Florence lo observó con atención. Estaba mintiendo, no de forma obvia, pero en la manera en que un hombre miente, cuando quiere ver quién será el primero en corregirlo. Elena se movió en su asiento, sus dedos se apretaron. Víctor sonrió, pero su sonrisa era afilada, no tenía alegría. El reverendo Alden miró hacia abajo, pensativo. Artefactos como estos, dijo finalmente Alden, con voz medida, tienen una forma de dejar su marca. Si uno cree en su poder o no, la historia está llena de ejemplos. Los labios de Isabella Moreau se curvaron en una sonrisa casi imperceptible, una forma poética de decir que la gente ha matado por menos. La habitación pareció encogerse alrededor de las palabras. Nadie estuvo en desacuerdo. Florence dejó su vaso sobre la mesa. La conversación estaba girando en círculos, dibujándose hacia adentro, apretándose alrededor de la verdad tácita. El artefacto no era solo un objeto, era un problema para alguien en esta sala. Su mirada recorrió los rostros: Walter Finch, con los nudillos blancos de tensión; Elena Wright, observando el fuego con demasiada intensidad; Víctor Sloan, demasiado relajado para ser genuino; el reverendo Alden, inquieto; y Gabriel se estaba divirtiendo. Me parece, dijo Florence con ligereza, que esta reunión no es realmente para discutir la historia. Gabriel sonrió, lento, deliberado, no admitió, pausó, saboreó el momento, y luego concluyó: se trata de asegurarnos de que la historia no se repita. Silencio, pesado, cargado de significado. Algo estaba a punto de cambiar. Lord Ashford, el cambio en la habitación fue casi imperceptible, pero estaba allí, una ingesta colectiva de respiración, un sutil endurecimiento de la postura. Todos los ojos se volvieron hacia Lord Ashford. No reaccionó al principio. Luego, lentamente, inclinó la cabeza, mirando a Eleanor con algo parecido a la diversión. Tomó un sorbo deliberado de su brandy, se tragó y exhaló con calma. Tienes una forma bastante notable de cortar el corazón de las cosas, reflexionó con una sonrisa casi perezosa, sin negación. Eleanor dobló las manos cuidadosamente en su regazo, su voz serena, pero cargada de significado. Heredaste Blackwood Hall en circunstancias desafortunadas, una vez un gran patrimonio, ahora ahogándose en deudas, y luego descubriste algo que si se manipula correctamente, podría convertir la desgracia en poder. La sonrisa de Lord Ashford no vaciló, pero algo en sus ojos se oscureció, como un reflejo de la verdad que se negaba a ser ignorada. ¿Realmente crees que pongo fe en mitos antiguos?, preguntó con aparente incredulidad. Eleanor sostuvo su mirada sin estremecerse,
cada palabra medida con precisión quirúrgica. Creo que entiendes algo que la mayoría de la gente pasa por alto. El poder no siempre proviene de la creencia, más a menudo, proviene del miedo, y el miedo, cuando se maneja correctamente, es una herramienta muy valiosa. El fuego crepitó en la chimenea, su brillo oscilante reflejándose en los rostros de los reunidos. La verdad, silenciada durante tanto tiempo, ahora colgaba en el aire, esperando ver quién se atrevería a reconocerla primero. Bajo la pesada luz de la luna de Blackwood Hall, el único sonido era el tic-tac lento y rítmico del reloj. La habitación estaba impregnada de un silencio cargado, apenas interrumpido por el resplandor parpadeante de la luz de las velas, que lanzaba sombras espectrales sobre las paredes. Eleanor Pembroke se sentó inmóvil, su mirada barriendo las caras ensambladas como si memorizara cada detalle, cada respiración, cada grieta en sus expresiones. El vaso de Lord Ashford estaba medio lleno, pero el ligero temblor en sus manos lo traicionó. El capitán Hawthorne apoyó la barbilla sobre sus dedos, pero sus ojos inquietos revelaban una agitación que no podía enmascarar. Eleanor entrelazó sus manos en su regazo, y con una voz afilada como una hoja, pronunció las palabras que nadie quería oír. No estamos reunidos aquí por algún artefacto trivial. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran en el alma de cada presente. Luego continuó, más baja, más intensa. Estamos aquí porque alguien pensó que el miedo era una herramienta, una ilusión que podía manipularse, un jadeo ahogado, quizás de Lady Whitmore. Cortó la quietud, pero la atención de Eleanor permaneció fija en Lord Ashford. Él se reclinó en su silla, exhalando como si se resignara a lo inevitable. Poco a poco, Eleanor descruzó sus dedos, y reveló un trozo de pergamino desgastado, sus bordes chamuscados por el tiempo. Esto se encontró debajo del ídolo, afirmó con calma, y si miras de cerca, verás que no es solo una reliquia de la historia, es un plan, un conjunto de instrucciones. El capitán Hawthorne tragó saliva con fuerza. ¿Qué estás sugiriendo exactamente, Eleanor? Ella giró su mirada afilada hacia él, sus ojos oscuros como el fondo del océano. Solo que nada de esto fue una coincidencia. Los susurros, los accidentes, el miedo que se arrastró por esta ciudad como un veneno lento, todo estaba calculado, cada movimiento deliberado, y cada uno de ustedes de alguna manera jugó su papel. Sir Oswald, que hasta ahora había permanecido en silencio, se removió incómodo en su asiento. Tonterías, murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Eleanor inclinó la cabeza levemente, una sonrisa tranquila en sus labios, cargada de un conocimiento incómodo. ¿Lo es?, preguntó con suavidad. Entonces dime, Sir Oswald, ¿por qué fuiste tan rápido en deshacerte del ídolo? ¿Fue simplemente una curiosidad histórica, o había algo más? La habitación pesaba con verdades tácitas. Lady Whitmore rompió el silencio con un susurro temeroso. Eleanor, ¿estás diciendo que alguien orquestó todo esto, que el ídolo nunca fue el punto? Los labios de Eleanor se curvaron apenas, su voz como un fino filo de navaja. El ídolo era simplemente el señuelo. El verdadero poder yacía en quien controlaba el miedo. Su mirada se desplazó, inquebrantable, hasta posarse en Lord Ashford. Y esa persona, eres tú, Lord Ashford. Un estremecimiento recorrió la habitación. La luz de las velas proyectó sombras inquietantes sobre el rostro de Lord Ashford, como si revelaran las dos mitades de un hombre, la que mostraba al mundo y la que realmente era. Tomó un sorbo lento de su vaso, luego lo dejó con la facilidad de quien mide cada uno de sus movimientos. Ah, Eleanor, exhaló con un dejo de diversión, tu talento para tejer narrativas es realmente notable, pero la especulación no constituye prueba. Eleanor le ofreció una sonrisa paciente casi indulgente. Qué desafortunado entonces,
que esto no sea especulación. Con un gesto controlado, deslizó una carta sobre la mesa. La carta que entregaste al reverendo Hall establece explícitamente la necesidad de eliminar el ídolo antes de que la verdad se desentierre. Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz apenas más que un susurro, pero cargada de un peso irrefutable. El ídolo era solo un accesorio. La verdadera actuación era tu leyenda cuidadosamente elaborada, la que interpretaba al héroe que destruía el mal, que tú mismo creaste. Por primera vez, la compostura de Lord Ashford vaciló. Sus dedos, descansando en el borde de su vaso, se tensaron apenas perceptiblemente. ¿Y si esto no es más que una teoría?, preguntó en voz baja. Eleanor sostuvo su mirada inquebrantable. Si lo fuera, tus manos no estarían temblando en este momento. Lord Ashford. El silencio se volvió tan espeso como la niebla que envolvía Blackwood Hall. Y entonces, desde la puerta, una voz firme rompió el aire. Creo que eso es suficiente. El agente Miller dio un paso adelante, su presencia una sentencia ineludible. Lord Ashford exhaló por la nariz, dejando su vaso con un aire de resignación. Puedo decir al menos, murmuró con una sonrisa amarga, que haces la vida extremadamente inconveniente, Eleanor. Ella inclinó la cabeza con una cortesía irónica. Lo intento. El agente extendió la mano. Después de un instante, Lord Ashford rió suavemente, el sonido hueco y desprovisto de alegría. Se puso de pie, y en ese instante, el miedo que había sido tejido con tanta precisión, se desmoronó. El ídolo permaneció donde estaba, pero la verdadera reliquia del engaño era el hombre que ahora se marchaba. Una exhibición de confianza fingida. Mantuvo su mirada estable, aunque vaciló lo suficiente como para traicionar una incertidumbre más profunda. Sir Oswald exhaló una liberación lenta y deliberada, como si intentara sacudirse el peso de la sospecha que se aferraba a sus hombros. Pero fue la voz de Eleanor, calmada, medida, con un final de finalidad tranquila, la que cortó el silencio como el golpe de una cuchilla. El miedo que se extendió por esta ciudad, los susurros, las advertencias, no fue casualidad, murmuró, colocando un desgastado pergamino sobre la superficie pulida de la mesa. Fue cultivado, moldeado, dirigido como un arma, y algunos de ustedes lo empuñaron sin siquiera saberlo. Un silencio cayó sobre la habitación. El único sonido era el tic-tac lento y rítmico del reloj de pie, marcando cada segundo, cada latido, como un juez que mide el peso de un veredicto. Las manos de Pritchard temblaron, apenas perceptibles, pero suficientes para delatarlo. Pensé que los estaba protegiendo, susurró, la confesión apenas más que un aliento. Eleanor asintió, un gesto pequeño, casi imperceptible, su expresión ilegible. Eso es, precisamente, lo que te hicieron creer. Su mirada se deslizó hacia Atwell, quien frunció el ceño, sacudiendo la cabeza con una mezcla de incredulidad y resignación. Fue valioso, murmuró él. Sí, lo fue. Eleanor concedió, con un tono que apenas contenía una acusación. Pero dudo que alguna vez esperaras que las cosas se descontrolaran como lo hicieron. Atwell exhaló, un suspiro largo, la admisión de alguien que ha comprendido demasiado tarde. La luz de las velas vaciló, enviando sombras largas y espectrales por las paredes, como si las mismas sombras de la historia estuvieran escuchando, esperando, juzgando. Basser y Madame Renard intercambiaron una mirada. Un destello fugaz de diversión pasó entre ellos, antes de que Basser, con su aire siempre desenfadado, se encogiera de hombros con elegante indiferencia. Éramos simplemente observadores. La mirada de Eleanor no flaqueó. Su voz fue un filo de acero envuelto en terciopelo. No, no lo eran. La sonrisa de Basser vaciló, apenas un segundo,
pero fue suficiente. Sabían exactamente lo que estaba sucediendo, continuó Eleanor, con una calma implacable, y esperaron, calcularon, sopesaron el riesgo contra la recompensa. No lo negó, no tenía que hacerlo. Madame Renard suspiró, su tono frío, distante, como si la verdad no la afectara en lo más mínimo. Y ahora, supongo encontrarás otra historia que perseguir. Eleanor inclinó la cabeza, contemplativa. Tal vez, la habitación, que había estado conteniendo la respiración, exhaló. Los cuerpos se movieron, las posturas rígidas de las últimas horas se aflojaron, como si un peso invisible pero sofocante hubiera sido finalmente levantado. Litchfield dejó escapar una risa seca. No me imagino que esto aparecerá en el boletín del pueblo. La señora Price, quien había guardado silencio la mayor parte de la noche, resopló. No estaría tan seguro. Eleanor, en lugar de responder, simplemente sonrió, alcanzando su taza de té, su calor reconfortante en sus manos. Las piezas se habían asentado, bajo la parpadeante luz de las velas en Blackwood Hall. Los últimos ecos de una vieja historia finalmente se extinguieron. La verdad, por sí sola, nunca fue suficiente para cerrar una herida, simplemente definía su forma. Afuera, el pueblo se agitó, movimientos sutiles, un cambio en el aire. El letrero del carnicero crujió contra el viento. La chimenea del panadero lanzó su primer rizo de humo de la mañana, y la campana de la iglesia sonó una vez, solemne, recordándoles a todos que la vida, escándalo o no, continuaría. Eleanor se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El tenue brillo de las linternas pintaba formas parpadeantes sobre las calles empedradas. Se había acabado, o al menos, todo lo que podía acabarse. La historia de Holloway House se doblaría dentro de la historia del pueblo, sus bordes suavizados por el tiempo y la costumbre, hasta que, eventualmente, no fuera más que un susurro compartido sobre tazas de té. Pero ella lo sabía mejor que nadie. El pasado nunca desaparece del todo, solo espera. Con una última mirada a la habitación vacía, Eleanor se volvió, y dejó que la puerta hiciera clic detrás de ella, mientras los primeros hilos del amanecer se abrían paso entre la niebla. La luz del alba se desplegó en tonos de ámbar, elevándose sobre Ravensbrück. Las sombras largas e inciertas aún reposaban en las calles empedradas tras la tormenta de la noche. Eleanor Carlisle salió de la antigua finca de Greystone Manor, acercándose el abrigo contra el frío matinal. Sus dedos enguantados ajustaron la correa de su bolso con un gesto calculado. Había hecho lo que tenía que hacer. La red de engaños se había desenredado, las máscaras habían caído, y sin embargo, el aire seguía cargado de algo inacabado, algo que acechaba justo debajo de la superficie. El mundo no se había asentado, solo se había detenido. Cuando llegó a la carretera principal, el pueblo ya estaba despertando. En la panadería, el aroma del pan fresco se mezclaba con la humedad de la tierra. La señora Dunworthy se paró en el umbral, Chemarel, limpiándose las manos en su delantal, mientras intercambiaba palabras silenciosas con el señor Price, el tendero. Sus voces, apenas susurros, vibraban con la urgencia de un nuevo chisme. Más allá, el hijo del carnicero pasó en su desvencijada bicicleta. Las salchichas en su canasta rebotaban al ritmo de su pedaleo, mientras que, en la entrada de la iglesia, el reverendo Alden permanecía inmóvil, su mirada ensombrecida por la contemplación. El mercado bullía de murmullos y miradas de complicidad. Un escándalo, no, susurró la señorita Weatherby junto al puesto de flores. Su voz tenía la emoción contenida de quien ha esperado demasiado tiempo para pronunciar esas palabras. Lord Hawthorne. De todas las personas, ¿quién lo hubiera pensado? La señora Fielding frunció los labios, escéptica. Siempre fue demasiado seguro de sí mismo.
la arrogancia precede a la caída. Eleanor pasó de largo, escuchando sin intervenir, mientras tomaba unas manzanas de una caja de madera. Más adelante, cerca de la tienda de té, la conversación se volvía aún más dramática. Siempre supe que algo no iba bien, declaró la señora Talbot, revolviendo su té, con un aire de autosatisfacción. Era la forma en que hablaba, la manera en que miraba a la gente, y ahora, expuesto como el mentiroso que era, el joven Peter, que había estado escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante con curiosidad. ¿De verdad lo supo todo el tiempo, señora Talbot? Ella dudó, solo una fracción de segundo, antes de esbozar una sonrisa condescendiente. Bueno, tal vez no todo, pero una mujer tiene sus instintos. Eleanor casi sonrió. La gente ansiaba historias bien ordenadas, villanos evidentes y finales pulcros, atados con cintas de certeza, pero la vida nunca era tan complaciente. Lord Hawthorne había sido muchas cosas: calculador, ambicioso, despiadado, pero sobre todo, un hombre que creía que podía torcer el destino a su antojo, y el destino, como siempre, encontró la manera de corregirse. Al mediodía, el pueblo recuperó su ritmo habitual. El escándalo ya se entretejía en la historia de Ravensbrück, listo para ser susurrado en mostradores de panaderías y transformado en leyenda sobre tazas de té. El golpeteo de los cascos contra el empedrado, el susurro de los periódicos matutinos, la risa ociosa, era como si los últimos días nunca hubieran ocurrido, y sin embargo, algo había cambiado. Eleanor lo sabía. La verdad no desaparecía tan fácilmente. Cuando pagó por sus compras y se dispuso a irse, la señora Dunworthy la llamó con cierta expectativa en la voz. Señorita Carlis, debe sentirse aliviada. Todo está resuelto ahora, ¿no? Eleanor se giró, su sonrisa enigmática. Oh, querida, respondió con suavidad. Nada está realmente resuelto, y con eso, se adentró en la luz de la tarde. El pueblo se desplegaba ante ella, aún repleto de secretos esperando ser descubiertos. El miedo es como una sombra, silencioso, arrastrado, siempre presente. Se aferra a los bordes de la verdad hasta que no queda más que un reflejo distorsionado. La reliquia de Blackwood nunca había estado maldita, ni por espíritus, ni por dioses. Había sido un arma, un objeto usado primero por quienes la veneraban, luego por quienes la temían, y finalmente, por aquel que quiso doblegarla a su voluntad. Pero al final, los mitos se desmoronan bajo el peso de la realidad. Solo quedan los restos de la codicia y el engaño. Eleanor Ashford contempló las llamas danzar en la chimenea. La luz del fuego arrojaba sombras sobre el tapiz floral de su salón. Su taza de té descansaba en su palma, y su mente, afilada como siempre, recorría los sinuosos senderos de las últimas semanas, los eventos extraños, las advertencias crípticas, las miradas nerviosas intercambiadas en la tienda de té. Los aldeanos habían hablado en susurros. Algunos evocaban supersticiones antiguas, otros, simplemente, lo descartaban todo como una mera coincidencia. Pero Eleanor había notado las señales, las manos temblorosas del señor Pritchard al mencionar la reliquia, la duda en la voz de la joven Clara Atwood cuando hablaba de los negocios de su padre, la sospechosa omnipresencia de Nicholas Grace, siempre en el sitio correcto, en el momento equivocado, y luego, por supuesto, Lord Blackwood, siempre el titiritero, siempre el manipulador. Sabía que el miedo es un arma, sabía que la mente ve lo que más teme, que un susurro en la oscuridad es más poderoso que un grito en la luz. Pero Eleanor lo había visto todo. Jugadores distintos, diferentes apuestas, el mismo juego de siempre, miedo, codicia, control. La reliquia de Blackwood había sido, durante décadas, el corazón de un mito,
Un nombre pronunciado en voz baja, una historia lo suficientemente poderosa como para hacer callar una habitación, pero al final, solo había sido un objeto sin alma, un catalizador para el engaño. Eleanor había visto caer a los hombres por menos, y ahora, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, comprendió la verdad absoluta, el mayor poder de la reliquia de Blackwood. Nunca había estado en la reliquia misma, sino en el miedo de quienes creían en ella. Al otro lado del pueblo, detrás del vidrio reforzado en el Museo Ravensbrück, la reliquia descansaba intacta, su superficie tallada, suavizada por el tiempo, reflejaba un pasado desvanecido, sus ojos huecos miraban la nada. Ahora, no era más que un artefacto, despojado del poder que alguna vez le fue falsamente atribuido. Los visitantes pasaban, deteniéndose apenas un instante para leer la placa meticulosamente ordenada que detallaba su supuesta historia. Para la mayoría, era solo una curiosidad, un vestigio de un tiempo olvidado, pero siempre había algunos que veían más allá, que miraban más profundamente, que encontraban, en su vacío, lo que fuera que necesitaran ver, un símbolo, una promesa, una advertencia. Afuera, el pueblo había vuelto a su apacible murmullo, los mercados bullían de vida una vez más, los chismes, antes ávidos de un escándalo, habían migrado a historias más recientes, y sin embargo, bajo la superficie, los ecos del pasado aún persistían. Un pueblo nunca olvida realmente a sus fantasmas, simplemente los entierra, esperando el momento justo para dejarlos resurgir una vez más. Eleanor se levantó lentamente de su silla, y caminó hacia la ventana. El mundo exterior permanecía en calma, sumergido en el resplandor tenue de las linternas. Los misterios de ayer se habían envuelto en un pliegue perfecto. Por ahora, con un movimiento deliberado, tomó la llave junto a la puerta, girándola en la cerradura, con un clic suave y definitivo. Ningún secreto permanecía enterrado para siempre en Ravensbrück, y ella siempre estaría observando.